Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. En esta ocasión continuaremos con las clases de nivelación para ingreso a la FACET perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo geometría y las diferentes herramientas para trabajar con los ejercicios de geometría. Hemos aprendido la figura geométrica, su perímetro y superficie, hemos visto ejercicios de aplicación del perímetro y superficie, también vimos el teorema de Tales, razón y proporción. Y bueno, lo que veremos ahora será la última unidad, que es trigonometría. En esta unidad de trigonometría veremos círculo trigonométrico, veremos los ángulos notables, aprenderemos a resolver triángulos, rectángulos y oblicuángulos, y también veremos lo que sería identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces arrancamos con el círculo trigonométrico. Tenemos, por ejemplo, un círculo por ejemplo, acá tenemos 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados en el sistema sexagesimal. Entonces aquí marco que sexagesimal. Y después tenemos el sistema radial, que corresponde a pi, 0 pi, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2. Entonces nosotros vamos a usar esta regla 3 simple. Por ejemplo, pi radianes equivale a 180 grados. Vamos a ponerlo con rojo. Bien, en realidad podemos usar cualquiera, esta para pasar de grados a radianes o de radianes a grados. Muy bien. Por supuesto, hay que tener en cuenta que cuando ustedes trabajen con la calculadora, vamos a poner acá el visor de la calculadora, hay que tener algunos cuidados. Cuando ustedes quieran trabajar, quieran poner, por ejemplo, 60 grados, 25 minutos, 30 segundos, debe aparecer en el visor la letra D. Veamos si se ve. Sí. Para que ustedes puedan trabajar en grados, minutos y segundos. Ahora, si ustedes quieren trabajar con la calculadora, vamos a poner esto lo vamos a poner con rojo para que se vea identificado con los grados. Si ustedes van a querer poner en la calculadora, por ejemplo, trabajar con radianes, o sea, si quieren poner pi sobre 4, debe aparecer la calculadora en R de radianes. Si no aparece esto y esto, dependiendo de la calculadora que ustedes tengan, van a tener que pasarlo a D o a R. Generalmente las calculadoras tienen una tecla que se llama mode. Entonces ustedes apretan la tecla una y otra vez hasta que encuentran la letra D, la letra R y la letra G. Y incluso le empieza acá debajo, le dice, bueno, si ustedes quieren D tienen que apretar la tecla 1, si quieren R la 2 y si quieren G 3. Generalmente van a trabajar con estas dos. Apretan mode, porque la calculadora tiene diferentes funciones, o sea, tiene trigonometría, algunos tienen para resolver números complejos. Entonces, a medida que ustedes vayan apretando la tecla mode, le va a ir apareciendo esto. ¿Está bien? Le va a aparecer en el visor DRG 1, 2, 3, le va a aparecer para calcular con números complejos, polar, rectangular, así que bueno. Esa es la primera parte porque muchos alumnos cometen errores cuando realizan los cálculos y están usando la calculadora en modo incorrecto. Muy bien. Bueno, por ejemplo,
me pueden llegar a pedir en un ejercicio muy sencillo, por supuesto esto no va a ir en el examen, pero si aparece, lo pueden necesitar en un ejercicio de aplicación, es que ustedes, por ejemplo, tengan 60 grados y necesiten pasarlo a radianes, por X motivo. Entonces usan la regla de 3 simple, dicen pi radianes equivale a 180 grados, ¿cuánto va a equivaler 60 grados? X. Regla de 3 simple. ¿Cómo se hace la regla de 3 simple? Por dividido. Entonces, calcula 60 grados por pi radianes dividido en 180 grados. Tachan los grados con los grados, simplifican. El 60 con el 180 me queda 3, entonces tengo pi sobre 3 radianes. Es decir, que 60 grados representa pi sobre 3 radianes. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el sistema sexagesimal, el sistema radial, cómo trabajar con el tema de las unidades. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que ver acá? El círculo trigonométrico, en el círculo trigonométrico tenemos lo siguiente que se llamarán ángulos notables. Y en los ángulos notables tenemos un cuadrito donde, vamos a ver acá, ahí, acá tenemos alfa, aquí tenemos seno y coseno. Tenemos 30, 45, perdón, 0, 30, 45, 60, 90, ahí está. Y vamos a poner en esto los diferentes valores que toma el seno de alfa y el coseno de alfa en estos ángulos. Entonces, por ejemplo, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, seno de 30 es 1 medio, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, seno de 60 raíz de 3 sobre 2, seno de 90 es 1. Y observen que aquí escribí esto, la primera línea. Entonces, si yo quiero completar los otros huequitos, se van cruzando los números. El seno y el coseno en 45 grados vale lo mismo. Esta raíz de 3 sobre 2 que está acá se pasa para acá. Y este 1 medio que está acá se pasa para acá. Y este 0 que está acá se pasa para acá. Entonces ustedes tienen armado el cuadrito que van a usar para resolver los ejercicios, porque muchas veces en los exámenes es muy útil este cuadrito para trabajar. Recordemos que 30 grados, podemos ponerle aquí, 30 grados es pi sobre 6, este es pi sobre 4, esto es pi sobre 3 y esto es pi sobre 2. Ahí le estoy escribiendo para que podamos diferenciar entre grados y radianes, porque algunas veces me puede aparecer seno de pi sobre 6 o bien coseno de 45 grados. Entonces puedo usar cualquiera de las dos, o radial o sexagesimal. Bien, acá le agregamos otro más en este cuadrito que es para 180 grados. El seno de 180 grados es 0 y el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces ya está armado mi cuadrito con los ángulos notables, ¿está bien? Para seno y coseno. Por supuesto ustedes lo verán a este cuadrito con más elementos, o sea, aparece la tangente, la cotangente, la secante y luego sigue la cosecante. Bien, no iremos al caso por el momento porque nosotros necesitamos saber lo que se llaman identidades trigonométricas, entonces por el momento no lo vamos
a completar este cuadrito. De todos modos, no es necesario saberse de memoria todas estas que están acá. Si ustedes solo saben esto, ya pueden completar lo otro, porque es simplemente, por ejemplo, la tangente es la división del seno con el coseno, entonces van dividiendo los diferentes valores. La secante, por ejemplo, es 1 dividido en coseno. Entonces, eso lo veremos en esta parte, lo que serían las identidades trigonométricas. Es muy importante, bueno, recuerden que yo ya desde que comencé a dictar el curso, les dije que ustedes tienen que manejarse con una hojita o machete donde tienen todas las reglas y procedimientos para hacer determinados ejercicios. Y este es uno de ellos. El cuadrito este lo deben tener en esa hojita separada. Por favor, se los pido. Cuando vienen mis alumnos a trabajar acá, les digo, arranca una hoja de cuaderno y tenés en una hoja separada todas tus reglitas para que no estés dando vuelta constantemente el cuaderno, porque eso te hace cometer errores cuando estás haciendo ejercicios. Muy bien. Bueno, entonces tenemos el cuadrito este, entonces ahora lo que vamos a hacer es completarlo con las identidades trigonométricas que nos permitirán completar el cuadrito. Entonces acá vamos a poner identidades. Este tipo de fórmulas también va a ir a la hojita de fórmulas o machete, o como le dicen en algunos lados, le dicen chuleta, donde ponen todas las reglitas que ustedes necesitan para hacer los ejercicios. Bien, tenemos, por ejemplo, la tangente es seno dividido en coseno. La cotangente es coseno sobre seno. La secante, 1 sobre coseno. La cosecante, 1 sobre seno. Yo tengo una reglita mnemotécnica: si arriba es con S, abajo es con C. Si arriba es con C, abajo es con S. Después también esta, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X igual a 1. Identidad fundamental. Y de aquí surgen dos. Si yo quiero despejar seno cuadrado, es igual a 1 menos coseno cuadrado. Si quiero coseno cuadrado, es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. También tiene que tener la reglita esta: seno de alfa, del doble de un ángulo, es el doble de seno de alfa por coseno de alfa. Esta es otra identidad que van a usar. Bien, vamos a usar otra. Otra identidad que es cuando aparece seno coseno cuadrado de alfa. Aquí la tengo anotada. Vamos a ver. Puede aparecer seno cuadrado de alfa es igual a 1 medio por 1 menos coseno de 2 alfa. Y coseno cuadrado de alfa es igual a 1 medio por 1 más coseno de 2 alfa. Son identidades que aparecen muy seguido. Bien, después aparecen otras, por ejemplo, el seno de una suma, el coseno de una suma, que por el momento no la escribiré, no va al caso. Bien. Bueno, y por supuesto después aparecerán las identidades, por ejemplo, cuando yo tengo seno de pi sobre 2 más alfa, coseno de pi sobre 2 más alfa, tangente de pi sobre 2 más alfa. Pero para hacer eso, yo lo que hago es, no es bueno tener tantas reglas que necesitamos aprender de memoria. Esas fórmulas especialmente las aprenderemos a encontrar con el círculo trigonométrico. Entonces, bien, ahora una vez que tenemos estas reglas, vamos a empezar a encontrar las otras, que son las que debo usar con el círculo trigonométrico. Entonces vamos a borrar esta parte. Esto
también. Y vamos a aprender a encontrar esas fórmulas usando el círculo trigonométrico. Estas herramientas se usarán mucho en álgebra y geometría analítica, que es una de las materias que ustedes tienen en primer año, así que es muy importante que las aprendan, especialmente en la parte de números complejos se usa mucho. Entonces veamos, por ejemplo, si a mí me pidieran, vamos a ver, si yo tuviera que calcular, si me dijeran, por ejemplo, esta. Entonces vamos a enumerar, ¿ah? Esto que sea la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Vamos a hallar la fórmula 9. Por ejemplo, si me dijeran, decime cuánto vale seno de pi sobre 2 más alfa. Si bien es cierto, yo ya la tengo a la respuesta, porque hay hojas de fórmulas de identidades de este tipo, vamos a usar el círculo trigonométrico para obtenerla. ¿Cómo es esto? Dibujo el círculo trigonométrico. Y voy a dibujar un ángulo que sea el ángulo alfa, y tiene que ser un ángulo más chico de 45 grados. Es importante que sea más pequeño de 45 grados y ya veremos por qué razón. Entonces trazo el ángulo y formo un triángulo rectángulo. Esto sería el alfa. Esta parte que está aquí, que es la parte vertical de este triángulo, se llama seno. Y lo que está horizontal, que sería con el eje X, porque este es el eje X, es el coseno. Bien, entonces yo tengo que encontrar que seno de esto es igual a seno o coseno según lo que nosotros tenemos. Entonces voy a dibujar pi sobre 2 más alfa. Pi sobre 2, recuerden, es 90 grados, es desde aquí hasta aquí. Entonces si yo a 90 grados le sumo alfa, me quedaría ahí 90 grados más alfa. Y me queda este triángulo. Entonces una vez que tengo dibujado el triangulito, simplemente tengo que comparar. Recuerden, el seno siempre es el vertical y el coseno siempre será el horizontal del triángulo, o sea, el lado horizontal y el lado vertical del triángulo. Entonces aquí me dice seno de pi sobre 2 más alfa, sería esto. Y tengo que comparar este tamaño con ese o con ese. Y podemos observar que este tamaño es igual a este tamaño. Es decir, que seno de alfa es igual a coseno de alfa. Bien, importantísimo el tema de los signos. Por ejemplo, esto apunta para arriba, positivo. Si apunta para la izquierda, negativo. Si apunta para abajo, negativo. Si apunta para la derecha, positivo. Porque vamos a tener que incluir los signos. Entonces acá el seno apunta para arriba, positivo, coseno apunta para la derecha, positivo, son los dos positivos. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Coseno de pi sobre 2 más alfa. Entonces este apunta para la izquierda, es negativo. Y este tamaño se parece a este tamaño. Es decir, que coseno de pi sobre 2 más alfa, que es esto, se parece a esto. Y mucho cuidado porque va con signo menos, porque observen, apunta para la izquierda, para los negativos. Bien, entonces ya tenemos la fórmula 9. Y así podemos ir haciendo diferentes. Por ejemplo, la fórmula 9 tenía un ángulo que pertenecía al segundo cuadrante. Bueno, me olvidé en la primera parte identificarle quiénes son los cuadrantes en el círculo. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Está bien? Eso es como identificar los diferentes cuadrantes. Este estaba en el segundo cuadrante.
Bien, ¿qué pasa si a mí me dicen, por ejemplo, seno de pi sobre 2 menos alfa y coseno de pi sobre 2 menos alfa? Entonces lo que hago es de nuevo hacer el círculo trigonométrico. Dibujar un ángulo del primer cuadrante y tratar de evitar que sea 45 grados. Ahí está el ángulo del primer cuadrante, ese sería el alfa, y este es el seno, y este es el coseno. Importante, ¿por qué le digo? Ustedes me preguntarán, che, pero ¿por qué elegís un ángulo de acá y no un ángulo, por ejemplo, desde ahí? Porque observen que yo lo que hago es comparar tamaños. Si yo llego a hacer un ángulo justo acá, en este puntito, y trazo, o bien en este puntito, y trazo, o en este puntito, y trazo, o en este, vamos a tener un problema de que no vamos a poder comparar los tamaños. Observen, acá lo hago, el dibujito. ¿Qué sucede cuando lo hago a 45 grados? Ahí está el triángulo. Esto es el coseno y esto es el seno. Entonces observen que los tamaños son iguales, entonces no voy a poder comparar con alguno que haga de este cuadrante, de este o de este. Entonces mucho cuidado, traten de no hacer el triángulo a 45 grados, porque me va a generar ese inconveniente de comparar. Entonces, una vez que tengo dibujado el triangulito para esto, dice seno de 90 menos alfa. Recuerden que desde acá hasta acá mide 90, y si yo a 90 le resto alfa, va a ser ahí y ahí. Recuerden que el seno es esto, este tamaño, y tengo que compararlo con este o con este. Este tamaño es este tamaño. Y coseno, que es este tamaño, es igual a este tamaño, 0. Con respecto al signo, no hay problema porque observen que apunta para arriba. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Los dos son positivos. Entonces ven, ahí ya tengo otra reglita para el seno de pi sobre 2 menos alfa y el coseno de pi sobre 2 menos alfa. Bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me dijeran, calculame la secante de pi sobre 2 menos alfa? Entonces ustedes ven, en el círculo trigonométrico, si bien es cierto, se pueden graficar el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, el método es más complejo. Pero yo, lo puedo hacer geométricamente, identificar quién es la secante o la cosecante. Pero ¿para qué hacerlo si yo acá tengo la fórmula? A mí me dice que seno es 1 sobre coseno. Entonces aquí yo reemplazo, digo, secante es 1 sobre coseno. Y resulta que coseno de pi sobre 2 menos alfa es seno de alfa. ¿Lo ven? Entonces yo, sabiéndome las identidades, puedo escribir cualquier otra función que me pida. Es muy importante que aprendan estas herramientas porque las vamos a usar en los ejercicios de ecuaciones trigonométricas y los ejercicios de identidades trigonométricas. Bien, vamos a seguir entonces poniendo así otras reglas para que vamos viendo. Este, por ejemplo, es de 90 más menos alfa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera seno de pi más alfa coseno de pi más alfa? Entonces, dibujo el círculo trigonométrico. Si bien es cierto, pueden hacer varias reglitas en un círculo, yo les sugiero que hagan solo 2 reglas por cada círculo. Si ya aparece una regla nueva, hagan otro círculo. No hagan todo junto en un solo círculo. Dibujo un ángulo del primer cuadrante que sea menor de 45 grados, donde se note la diferencia de tamaños entre el seno y el coseno, y luego dibujan la que le piden. Me dicen seno de pi más alfa. Recuerden que pi es desde acá hasta acá.
180 grados. Entonces dice, a 180 grados, súmale alfa. Entonces, si yo a 180 grados le sumo alfa, me quedará así. Entonces, desde ahí hasta acá es 180 grados más alfa. Pi sobre pi más alfa. Comparo los tamaños. El seno es el vertical y este tamaño, esta línea vertical, se parece a esta línea vertical. Pero aquí apunta para abajo. Y recordemos que si apunta para abajo va negativa, comparado con esto. El coseno de pi más alfa es esto, y este tamaño es este tamaño, es igual al coseno. Pero este apunta para la izquierda, y si apunta para la izquierda va negativo. Entonces, ¿ven cómo voy poniendo las diferentes reglas? Ahí tenemos la fórmula número 11. Imagínense si ustedes tienen que saber esta, y encima deben sumarle de memoria todas estas. No conviene. Yo les sugiero que aprendan solo estas de memoria y luego estas aprendan a interpretarlas y obtenerlas del círculo trigonométrico. Aparte, bueno, estas fórmulas las van a usar muchísimo durante toda la carrera de ingeniería. Bien, hagamos una, por ejemplo, la última fórmula. ¿Qué pasa si a mí me dice seno de 3pi sobre 2 más alfa coseno de 3pi sobre 2 más alfa? Bien, bueno, vuelvo a dibujar mi círculo trigonométrico. Dibujo un triángulo del primer cuadrante donde el tamaño del seno y el coseno se pueda diferenciar. Recuerden, esto es coseno. Perdón, no lo voy a escribir porque me va a ocupar la parte del otro lado. Lo voy a dejar ahí nada más. Esto es el coseno y esto es el seno de alfa. Entonces, acá me dice 3pi sobre 2. Aquí es 90, 180, 270. 3pi sobre 2 es 270 grados. Entonces, si yo a 270 le sumo alfa, va a quedar ahí. Entonces, esto sería desde acá hasta acá 3pi sobre 2 más alfa. Entonces, comparen los tamaños. Este tamaño, que es el seno, es igual al coseno. Pero este apunta para abajo, y si apunta para abajo es negativo. Luego acá me dice coseno de 3pi sobre 2 más alfa. Es este tamaño, porque recuerden que el coseno es la línea horizontal en el triángulo rectángulo, y el seno es la línea vertical, por lo menos en círculo trigonométrico. Entonces, el coseno, que es este tamaño, es igual a este tamaño. Y observen que este apunta para la derecha y este apunta para arriba. Positivo. Entonces, ahí ya tengo generalmente la mayoría de las fórmulas que para obtener los círculos trigonométricos y obtener las reglitas y poder hacer los ejercicios de identidades y de ecuaciones trigonométricas sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, los invito a ustedes, o cualquier cosa se contactan por privado, a poner, por ejemplo, seno de menos alfa, coseno de menos alfa. Estas dos reglitas, tenemos ahí pi más alfa, tenemos la 14, seno de pi menos alfa, coseno de pi menos alfa. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para hacer los ejercicios. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a la primera clase de trigonometría. Hemos aprendido, recordemos, el círculo trigonométrico, los ángulos notables, y hemos obtenido las identidades trigonométricas que nos van a permitir hacer todos los tipos de ejercicios de ecuaciones identidades. En el próximo video, en la próxima clase, veremos cómo trabajar con esto, con este tipo de ejercicios.
Así que bueno, desde ya muchas gracias, no se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.